¿Qué pasaría si Guatemala se quedara sin dólares? Esto fue lo que empezó a pasar en los años 80. Los gobiernos llevaban años gastando más de lo que ingresaba, mientras al mismo tiempo intentaban sostener el precio del dólar a un quetzal. Además, cada vez entraban menos dólares por las exportaciones. Para defender ese precio, el Banco Central tuvo que seguir vendiendo dólares de sus reservas, mientras el Estado le pedía más financiamiento para poder seguir cumpliendo con sus compromisos. Así comenzó la presión que terminó derrumbando al quetzal. El precio oficial del dólar seguía siendo un quetzal, pero cada vez era más difícil conseguirlo, por no decir imposible. Y cuando los dólares escasean, también empiezan a escasear productos básicos. La respuesta del gobierno fue imponer y endurecer el control de precios sobre artículos como huevos, harina de trigo, margarina, melaza, entre otros productos. La crisis llevó al gobierno a endurecer aún más el control. Para finales de 1985 ya habían 54 categorías bajo el control de precios, frente a 17 en 1984. Incluso se limitaron exportaciones de algunos productos como frijol y carne de res para asegurar abastecimiento local y mantener el precio. Pero esto terminó provocando todavía más escasez. Además, se perseguían prácticas como acaparar, desabastecer o vender por encima de los precios regulados. Llegó un momento en el que el dólar a un quetzal ya no se pudo sostener. Entonces el gobierno de Óscar Mejía Víctores creó tres mercados: un dólar oficial a un quetzal solo para importaciones esenciales como petróleo y otros bienes clave, un dólar por subasta para ciertas importaciones prioritarias y un dólar paralelo o bancario legalizado, donde el precio ya era mucho más alto. Ante la necesidad de dólares, el gobierno obligaba a los exportadores a vender una parte de sus divisas al tipo de cambio oficial, es decir, un quetzal por un dólar, para cumplir con importaciones esenciales y el pago de la deuda. Pero como eso no alcanzaba, el Banco Central tenía que salir a comprar más dólares en el mercado paralelo, donde ya eran mucho más caros. La supuesta solución empeoró la crisis. La tasa paralela subió de un quetzal con 45 centavos en noviembre de 1984 a 3 quetzales con 80 en septiembre y octubre de 1985. En muy poco tiempo, Guatemala pasó de un dólar a un quetzal a un dólar casi 4 veces más caro. En ese año se marcó el fin de la etapa de los gobiernos militares y el inicio de una nueva era con la Constitución de 1985, vigente desde el 14 de enero de 1986, bajo el gobierno de Marco Vinicio Cerezo. Muchos pensaron que con este cambio la crisis terminaría, pero en realidad estaba a punto de empeorar. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Cómo fue que el dólar siguió subiendo hasta llegar hasta los 5 quetzales? ¿Y por qué los años 90 trajeron una de las crisis más duras para Guatemala? ¿Ya conocías esta etapa tan dura para Guatemala? Quizá en tu casa tus abuelos todavía recuerdan cómo se vivió esta crisis. Te leo en los comentarios y sígueme para ver la parte 4.